Tal vez me pueden confirmar si me escuchan. Sí, te escucho. Sí, lo escucho. Sí, todo claro. Bienvenidos. Vamos a colocar ahorita, voy a apagar un rato el video para que pueda fluir muchísimo mejor el tema de la transmisión y vamos a dar inicio. Ok, mi nombre es Byron Díaz, voy a estar a cargo del webinar. Ahí está mi correo electrónico, por cualquier consulta, tanto al finalizar del webinar me la pueden hacer. Es byron.diaz@itlearning.com.gt. Me gustaría escuchar un poquito de ustedes, así brevemente, si tienen experiencia con ITIL, están en un proceso actualmente de implementación. Quisiera saber un poquito hacia grandes rasgos. ¿Alguien que quieran compartir con nosotros? Ok. Entonces vamos a dar inicio, vamos a ver la agenda de los temas que tenemos para el día de hoy y es, primero que nada, una pequeña introducción a las buenas prácticas de lo que es gestión de servicios de IT. Vamos a estar viendo lo que es la evolución de ITIL y lo que es ahorita la cuarta edición. Vamos a ver también el nuevo esquema de certificación, cómo hacer la transición de ITIL, versión 3, versión 2, si ustedes tienen anteriormente alguna certificación, a la cuarta edición. Vamos a ver, también vamos a dar la fecha de publicación del entrenamiento y vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Vamos a ver un poco acerca de la introducción a las buenas prácticas de la gestión de servicios de IT. Solo haciendo un pequeño refresh, ¿dónde inició todo este concepto de buenas prácticas, de ITIL? ¿Dónde inició todo esto? Ustedes pueden darse cuenta, en la diapositiva, les aparece, en este caso, algunos iconos, no sé si les parecen conocidos, pero estos es en Inglaterra. Ahí inició todo este concepto. ¿Qué fue lo que sucedió en Inglaterra? Lo que sucedió fue que el gabinete de la reina le encarga un proyecto a los de la CCTA que consistía en transformar todas las transacciones de la Bolsa de Valores de Londres que se hacían en papel, hacerlas automatizadas por computadora. Esto fue en 1983, tenía un presupuesto de 6 millones de libras esterlinas y una duración del proyecto de 5 años. Pasan 10 años, llega 1993 y no han concluido el proyecto. Y algo bien interesante de todo este tema, no concluyó el proyecto y cancelaron el proyecto. O sea, no es que haya tenido un atraso, sino que cancelaron el proyecto. Y al momento de ser cancelado ese proyecto, ya sumaba la cantidad de 800 millones de libras esterlinas. Recordemos, en gestión de proyectos, el tema es que cuando se sale de los tiempos, todo se hace de manera exponencial. Entonces, fueron 800 millones de libras esterlinas. Y de ahí viene el gabinete de la reina y lo que hace es un análisis de todas las lecciones aprendidas, de todo lo que había ocurrido y documentó todo. Y a esto se le llamó una biblioteca, o sea, un conjunto de libros con respecto a las buenas prácticas, de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer en todo el tema de gestión de proyectos de IT, todo el tema de servicios. Entonces, crea lo que se llama ITIL, que básicamente significa Information Technology Infrastructure Library. Y nace un concepto que es el tema de la gestión de servicios. Así brevemente, la gestión de servicios, ITIL lo define como un medio para entregar valor a los clientes en forma de ¿qué? De servicios. Entonces, es un concepto bien interesante porque se enfoca en el tema cliente y se enfoca mucho en el tema valor. Entonces, si un servicio de IT, uno hace una encuesta de satisfacción
y se da cuenta que no tiene ningún valor para el cliente, entonces no tiene razón de ser el servicio. Entonces hay varias formas de poder ver este tema, pero el enfoque de la gestión de servicios es que tiene que entregar valor a los clientes. Entonces vamos a ver un poco acerca de la evolución que ha sufrido ITIL y cómo es que hemos llegado a la versión cuarta de ITIL. Tenemos la versión 2 de ITIL, que fue en el 2000, salió la publicación en el 2000, en donde se enfocaba en la estructura de los procesos, la perspectiva del negocio, la entrega del servicio, etc. En la versión 3 de ITIL, que sale la publicación en el 2007 y hace una revisión en el 2011, se enfocó en el ciclo de vida del servicio, en donde estaba el tema de la estrategia de servicio, el diseño del servicio, la transición del servicio, la operación del servicio y teníamos la mejora continua. Y en ITIL 4 hay un concepto bien interesante que ahora se enfoca en el sistema de valor del servicio. Muchos me han preguntado y me dicen, mira, pero ¿qué pasó con el ciclo de vida? ¿Cómo es que hacemos la comparación o cómo mapeamos la versión 3 de ITIL con la versión 4? Realmente no existe una comparación de proceso con proceso, sino que ahorita vamos a ir viendo cómo es que funciona ahora la cuarta edición de ITIL. Entonces, la ITIL versión 4 se enfoca en el sistema del valor del servicio. Siempre mantiene el concepto del valor muy arraigado en el ADN. Entonces es algo bien interesante. Y en la cuarta edición tenemos básicamente el sistema de valor de servicio se describe como todos los componentes y actividades de la organización para permitir la creación de valor. Y esos componentes son la cadena de valor del servicio, los principios y guías, tenemos las prácticas, la gobernanza y la mejora continua. Entonces, bien interesante cómo lo está enfocando en la cuarta edición, que la cadena de valor del servicio, si nos damos cuenta en la gráfica, aparece en el centro, ¿sí? Aparece en el centro la cadena de valor del servicio y alrededor tenemos el tema de gobernanza, prácticas y tenemos el tema de los principios y guías, ¿verdad? Que vamos a ir viendo cómo funciona. Entonces, de esto vamos a estar platicando el día de hoy acerca de la cuarta edición de ITIL y el enfoque en el sistema de valor de servicio. Un concepto que ya veníamos manejando con el tema de versiones anteriores de ITIL, que fue el concepto de valor. Nosotros normalmente teníamos el proveedor de servicio y teníamos al cliente. Muchas veces lo que sucedía era, muchas veces sucede en nuestro medio, que a la hora que tenemos el proveedor y el cliente, nosotros los de IT decimos muchas veces, miren, nosotros estamos cumpliendo. Yo tengo aquí lo que se nos pidió y el contrato, el acuerdo fue de la siguiente forma. Estamos cumpliendo con la utilidad y con la garantía del servicio respecto a los SLAs. Y entonces, estamos cumpliendo con respecto a los SLAs. ¿Me logran escuchar? Sí, aquí te escucho. Sí, te escuchamos. Sí, Ok. aquí te escuchamos. Me salió un mensajito acá, entonces solo quería validar que estuviéramos bien. Entonces, muchas veces tenemos esta situación del valor en donde el proveedor de servicio y el cliente y nosotros los de IT como proveedores de servicio decimos, estamos cumpliendo, tenemos los SLAs, estamos cumpliendo con todas las métricas que nos piden, ¿sí? Y el cliente dice, sí, sí me están cumpliendo. Pero cuando nosotros vamos con el usuario final, vamos con el consumidor, con el que verdaderamente utiliza el servicio, nos damos cuenta que muchas veces no es así. Muchas veces dicen, sí, funciona, pero me gustaría tal cosa o no hace tal cosa y viene un conjunto de situaciones, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué decimos? Disculpen, pero el acuerdo fue este. Ahora, en ITIL 4 tiene este concepto de se le conoce como co-creación del valor, ¿sí? Y es algo bien interesante como co-creación de valor porque ahora, más que validar el tema con el cliente, tenemos que validar el tema con los diferentes stakeholders,
¿sí? Y ahora es un tema de colaboración de doble vía. Es un tema de comunicación activa entre quienes, entre el consumidor, el que usa el servicio, y el proveedor del servicio. Porque muchas veces la percepción que tiene, por ejemplo, el financiero de la empresa, el CEO de la empresa, el consumidor, el cliente, todos son diferentes puntos de vista. Entonces, ahora se enfoca mucho en el tema de co-creación de valor. Prácticamente es que los servicios le puedan aportar valor a los diferentes stakeholders, ¿sí?, que vayan a utilizar el servicio. Entonces, es un tema bien interesante que se está manejando en la versión 4 de ITIL. O sea, en otras palabras, lo lleva mucho más allá de la forma tradicional de valor entre cliente y proveedor. El otro concepto que tenemos es la cadena de valor. Como dijimos anteriormente, la cadena de valor es el centro, es lo que se enfoca todo el tema del sistema de valor del servicio. Y para eso tenemos nosotros que en la cadena de valor todo lo vamos a manejar con planeación, con el tema de mejora, involucrando los diferentes partes. Tenemos el tema de diseño, transición, tenemos el tema de obtener y construir, y tenemos el tema de entrega y soporte. Entonces, es algo bien interesante porque esta cadena de valor nos permite, ¿sí?, poder enfocar el tema de la gestión de los servicios a diferentes buenas prácticas o marcos de referencia, como por mencionarlo, podría ser DevOps, o podría ser el tema de Lean, el tema de Kanban, porque va bastante flexible con ese tema. Entonces, todo lo que son los principios guías y todo lo que son el tema de las prácticas que vamos a ver a continuación, todo esto se maneja con la cadena de valor. El tema de planear, el tema de mejorar, de involucrar a diferentes partes, el tema de diseño y transición, ¿sí?, el tema de obtener y construir, y el tema de entrega y soporte. Entonces, bien interesante la forma en que se está manejando en la 4ª edición. No sé si hasta el momento tienen alguna duda de lo que llevamos para poder ir resolviéndolas en el camino. Ok. Tomaré como que vamos bien. Ahora vamos a ver, el otro punto es los principios guías, ¿sí? Los principios guías. En la 4ª edición, estos principios básicamente son recomendaciones que guían a una organización en todas circunstancias, independientemente de los cambios en sus objetivos, estrategias, tipo de trabajo o de estructura de gestión, ¿sí? Es un principio rector, es universal y perdurable. Son 7 principios, aunque hay un 8º principio, aunque no se toma como principio, pero es el que nos permite, en este caso, poder interactuar, ¿sí?, y poder unificar de una forma holística los diferentes principios guías. Y para ello tenemos nosotros los 7 principios. ¿Cuáles son los 7 principios? Primero es centrarse en el valor, ¿sí? Todo lo que se hace en la organización debe de ser mapeado, ¿sí?, dirigido, y tiene que ser enfocado al valor para todos los stakeholders, que era lo que yo les comentaba. Antes era mi cliente y yo soy proveedor de servicio. Ahora no, ahora eso es el valor, pero para todos los diferentes stakeholders. El otro principio es empieza donde estás. Es algo bien interesante porque en muchas organizaciones, ¿qué ocurre? Llega una persona nueva y lo que dice es, bueno, lo que hicieron los anteriores, eso no sirve, vamos a empezar de cero. Entonces empiezan a construir todo de cero. Pero ¿qué es lo que pasa cuando construimos todo de cero? Todos los proyectos se hacen muchísimo, se encarecen más el tema de los servicios en una organización. ¿Qué es lo que nos dice ITIL 4? Dice, empieza donde estás. O sea, no comenzar de cero. O sea, cree algo sin tener en cuenta lo que ya está disponible para aprovechar. O sea, si ya existe algo, agarremos eso y empecemos a trabajar en lo que ya está.
Lógicamente, todo esto en base a un análisis. No significa de que, como ITIL dice que hay que empezar con lo que se tiene y si las cosas del punto de vista, o sea, no se hace un análisis, tampoco es caer en esa situación, sino que si hay algo, se analiza y se ve que se puede seguir construyendo, excelente, empecemos donde estamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay muchos servicios, procesos, programas, proyectos, personas incluso, ¿sí? Que puedan ya estar dando algún resultado que yo puedo utilizar para poder mejorar mis servicios. Entonces, el segundo principio es empieza donde estás. El tercero es el tema del progreso interactivamente con retroalimentación. Esto está muy enfocado al tema ágil. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, muchas veces nosotros trabajamos de manera completa. Bueno, aquí entregamos este servicio y ya funcionando. No, lo que me dice es trabaja en secciones pequeñas, ¿sí? Y utiliza retroalimentación antes, durante y después de cada ciclo que se vaya cumpliendo. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a ver si va cambiando, si vamos bien o si estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Entonces, para poder tener un feedback de lo que se está realizando en el momento. Entonces, dice, uno de los principios es el progreso interactivamente con retroalimentación. Tenemos otro que es el de colaborar y promover la visibilidad. Algo bien interesante es que muchas veces nosotros decimos, sí, es que todos trabajamos en equipo, somos una empresa y vamos hacia adelante, tenemos que sacar adelante la empresa, pero muchas veces, o lo que nos ha sucedido en diferentes oportunidades, es que se trabaja de manera aislada, en islas. O sea, el departamento de Cybersecurity, mire, yo estoy cumpliendo con lo mío. El departamento de base de datos, a mí no me digan nada porque yo voy bien. Entonces, lo que me dice ITIL es colaborar y promover la visibilidad, o sea, colaborar efectivamente y con mucha información, comunicar toda la información posible para que se pueda poder trabajar de manera holística, ¿sí? Entonces, es algo bien interesante de no manejar las islas, sino que vernos como todo una sola cosa, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando la manera de hacer ahora en ITIL 4. El otro es, piensa y trabaja en forma holística, lo que estábamos platicando. Ningún servicio puede entregar valor si se trabaja de forma aislada. Entonces, todo tiene que ser de forma comunicativa y de forma unificada. Todo vernos, o sea, no es de que yo no tengo la culpa, fue la culpa de él, porque muchas veces lo que se busca es un culpable y no debemos trabajar así. No, si esto pasa, va a afectar a toda la organización, va a afectar a todas las métricas, a todos nos va a impactar. Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener. Manténlo simple y práctico. Y este es un concepto bien interesante porque, como decía mi abuelo, si las cosas se empiezan a poner complejas, ahí hay algo malo. Entonces, algo así es el tema. Aquí se enfoca mucho en el tema del Lean. Si un proceso, servicio, acción o métrica no proporciona valor o no produce un resultado útil, elimínalo. Eso es lo que me está diciendo acá, ¿sí? O sea, tenemos que ser súper eficientes y efectivos. Eso es lo que me está diciendo. Manténlo simple y práctico. Optimizar y automatizar. También va de la mano con mantenerlo simple y práctico. O sea, eliminar todo lo que sea realmente inútil. O sea, si no me está sirviendo, quitémoslo, porque solo me consume tiempo, solo me está consumiendo, me está desenfocando de otras cosas, ¿sí? Y usemos la tecnología, lo que mejor sabe hacer la tecnología, utilicemos para un propósito en específico. Esos son los 7 principios, guías de lo que maneja ITIL en su 4ª edición, pero hay un 8º que se llama interacción. La interacción es que las organizaciones, o sea, no deben de usar uno o dos principios, porque a veces decimos, mira, yo me estoy centrando en el valor y estoy empezando donde estoy. O sea, no significa de utilizar uno o dos, sino que deben de considerar la relevancia de cada uno de ellos, o sea, de los 7 principios. O sea, siempre tratar la manera de aplicar los 7 principios en todo lo que vayamos a hacer, no verlo como una manera aislada. Lógicamente, hay situaciones en que debe revisarse cada uno de los principios, a veces aplican, a veces no aplican, pero sí al menos enfocarse en estos principios
para que podamos entregar servicios con valor. Las otras componentes del sistema de gestión del servicio, el valor del servicio, perdón, son las prácticas, ¿sí? Aquí viene un tema bastante interesante que a muchos que han estado en las versiones anteriores de ITIL se les va a hacer muy familiar. Antes se manejaba un concepto de procesos. En ITIL versión 3 teníamos procesos y teníamos funciones, ¿sí? Entonces, y había una diferencia ahí entre las funciones y los procesos. Ahora bien, ¿qué pasó en ITIL 4? En ITIL 4 se le conocen como prácticas. Ya sea una función o ya sea un proceso, es una práctica acá. Y aquí está dividido en tres partes. Las prácticas generales de gestión, las prácticas de gestión de servicios y las prácticas de gestión técnica, ¿sí? Entonces, en cada una de ellas, ustedes pueden ver, por ejemplo, antes se le llamaba al Service Desk, se le llamaba una función. El Service Desk es una función. Aquí se le llama práctica. ¿Sí? La gestión de aplicaciones era un proceso. Aquí son prácticas. Entonces, aquí todo lo estandarizaron como prácticas. Y hay muchos dicen, bueno, ¿y qué diferencia hay entre una práctica y una función? Lo que hicieron realmente fue como cambiarle el título, ¿sí? Y le colocaron prácticas para que el alcance sea mayor. Entonces, hoy por hoy se les llaman prácticas y están divididos en tres partes. Por ejemplo, todo el tema de la gestión de arquitecturas, el tema de mejora, la gestión del conocimiento, la gestión de riesgo, la gestión de estrategia, la gestión de proveedores. Todo lo que habíamos manejado en las versiones anteriores lo tenemos ahora como prácticas, todo el tema de procesos. Y entre las prácticas son 34 prácticas que ha definido ITIL en su versión 4. Pero algo bien interesante con esto, no solo queda con el concepto tradicional de procesos o funciones, sino que la práctica, lo que hace la diferencia es que en cada una de las prácticas se incluye la cadena de valor de servicio. Ahí lo pueden ustedes ver en la parte inferior derecha. Ahí aparece la cadena de valor del servicio. Esa cadena de valor del servicio, voy a regresar unas diapositivas, la cadena de valor del servicio, en cada una de las prácticas está el tema de planeación, el tema de mejora, el tema de involucramiento, el tema de diseño y transición, el tema de obtener, construir y el tema de entrega y soporte. Entonces, es algo bien, bien interesante cómo lo están manejando. Por eso la diferencia entre una función y un proceso, porque aquí es práctica, o sea, es diferente la forma en que se está manejando. Y también tenemos un tema de la famosa gobernanza, ¿sí? El tema de gobernanza. Gobernanza, básicamente, ¿qué es el concepto de gobernar? Es el tema de, según ITIL, de evaluar, dirigir y supervisar todas las actividades de una organización, ¿sí? Incluidas el tema de gestión de servicios. En el tema de evaluar, pues evaluar la organización en sí, las estrategias, el portafolio, las relaciones con los stakeholders, etc. El tema de dirigir, básicamente la preparación e implementación de la estrategia y las políticas de la organización. Y el tema de monitoreo, el tema de monitorear o supervisar el desempeño de la organización y sus prácticas, productos o servicios. Ese es el concepto de gobernanza y aquí lo dividen en tres: evaluar, dirigir y monitorear. El tema bien interesante es que el tema de gobernanza se lleva, pero muy bien con el tema de COVID 2019, ¿sí? Entonces puede, en este caso, ser flexible para el tema de implementaciones de COVID 2019. Entonces, es el tema de gobernanza. Y el tema de mejora continua, se sigue manteniendo el concepto de mejora continua, los 7 pasos, ¿sí?, de la mejora, qué medir, qué se puede medir, procesar, analizar, informar y acciones correctivas, ¿sí? Entonces, se sigue manteniendo todo el tema de mejoras continuas. Ahí no cambió, ¿sí? Y como hemos podido darnos cuenta, mantiene varios conceptos anteriores de las diferentes versiones, solo que ahora tiene otra estructura. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento de lo que llevamos? ¿Alguien que tenga alguna duda?
Ok, todo bien, dice. Perfecto. Excelente. Sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver algo bien interesante, que es el tema de el nuevo esquema de certificación, ¿sí? Y la transición a ITIL 4. ¿Cuál es el nuevo esquema de certificación? En la versión anterior teníamos el ITIL Foundation y teníamos los niveles intermedios, ¿sí? Ahora tenemos este esquema que aparece acá en pantalla. Tenemos siempre el ITIL Foundation 4, tenemos el tema de, ahora se le llaman ITIL Specialist, ¿sí? Los diferentes ITIL Specialists, y cada uno de estos se dividen en dos programas. El tema el tema profesional y el tema de líder estratégico. Y los dos tienen un enfoque diferente. El tema profesional, el tema de implementaciones, todo el tema de gestión, y el tema líder específicamente es para todo el tema de planeación, dirección, ¿sí? Y el tema estratégico en el tema de servicios. Entonces, hay una transición, hay algo bien interesante, porque muchas veces preguntan y me dicen, ¿qué pasó con la parte intermedia de ITIL versión 3? ¿Qué pasa si yo ya tengo algunas certificaciones de operación, una certificación de estrategia, de diseño? ¿Qué pasa con esas certificaciones? Lo que nos dice ITIL es, si tú tienes 17 créditos o más, o eres un ITIL expert, podrías en este caso hacer una transición. Hay un tema de transición que es el de transición, el Managing Professional Transition, ¿sí? Es un tema de certificación que se puede realizar para poder pasar directamente a la versión 4 de ITIL. Si en este caso no tienes todos esos créditos, lo más recomendable es llevar el Foundation y después llevar todo el tema del ITIL Specialist, ¿sí? Para poder, en este caso, tener una mejor percepción de lo que se está manejando, ya que si ustedes pudieron darse cuenta, así brevemente, sí cambió la estructura de ITIL, ¿sí? Aunque se mantienen ciertos conceptos. Y tenemos también el tema de ITIL Master. Esto, como lo ha manejado anteriormente, hay que hacer un ITIL, en este caso ya sea un ITIL Managing Professional o un Strategic Leader, para poder implementar, para poder ser un ITIL Master y llevar y tener cierta cantidad de años implementando proyectos de gestión de servicio. Entonces, para poder tener, en este caso, el ITIL Managing Professional, hay que llevar tener 4 certificaciones, el ITIL Specialist, ¿sí? Tanto el de crear y entrega y soporte de servicios, la entrega del valor de los stakeholders, alta velocidad, dirigir, planear y mejorar, ¿sí? Y en el tema de líder tenemos dirigir, planear y mejorar. Y lógicamente el tema de digitalización y la estrategia de IT. Entonces, estos son los diferentes tipos de entrenamientos que van a haber y los diferentes tipos de certificaciones. Hay también algunos temas como, por ejemplo, ¿cuándo está disponible la certificación de ITIL 4? Ya está disponible a partir del 28 de febrero pasado. Ya salió la publicación, que ya se puede uno empezar a certificar. Y también tenemos el tema de los entrenamientos oficiales. Aquí en Guatemala vamos a estar impartiéndolo ya el 10 de junio para salas abiertas. Si hay salas cerradas específicas, pueden contactar a alguno de los ejecutivos de cuentas para poder, en este caso, poder armar un grupo y poder dar ya los entrenamientos de ITIL 4. No sé si tengan alguna pregunta, tengan alguna duda. Byron, muchas gracias por la información. Ahí habían 2 preguntas en el chat. Sí. La primera dice, ¿cómo quedó la parte de incidentes, problemas y requerimientos o solicitudes de servicio? Eso se sigue manteniendo, varios conceptos se siguen manteniendo de la misma forma tradicional, la gestión de incidencia, la gestión de problemas, ¿sí? El tema de las solicitudes, pero ahora hay algo, por ejemplo, como
va involucrado mucho el tema del Service Desk, ¿sí? Pero se siguen manteniendo esos conceptos, solo que ahora se le llaman prácticas. Muchas gracias. Y la segunda dice, ¿qué quieren decir los colores en la cadena de valor? ¿Qué quieren decir los colores y la cadena de valor? En la cadena de valor. Ok, vamos a ver lo de la cadena de valor. No, básicamente es cómo es que la cadena de valor se puede implementar. Algo bien interesante de ITIL 4 es que no es un tema rígido. Sí, tenemos que planear, mejorar, involucrar y hacerlo todo de manera rígida. No, es un tema bastante flexible. Y por eso aparece como que engloba el tema de la planeación y el tema de mejora, ¿sí? Pero también adentro de todo eso, o sea, siempre tenemos que planear y tenemos que mejorar, pero tenemos que involucrar también a los diferentes stakeholders y tenemos que manejar un tema de diseño y transición a la hora de hacer nuestras entregas de servicio. Entonces, básicamente, el tema de colores es solo la forma en que ITIL me está diciendo que yo debo de englobar, ¿sí?, en cada una de mis prácticas todo el tema para que pueda entregar un valor. O sea, antes solo nos enfocábamos mucho en el tema de utilidad y garantía. Sí, decíamos, el sistema hace lo que me dijeron que tenía que hacer y cumplo con los SLAs. Entonces, valor va a ser igual a utilidad más garantía y listo. Pero ahora no, ahora tenemos que tener un concepto muchísimo más enriquecido para que se puedan aplicar también otro tipo de marcos de trabajo o metodologías o buenas prácticas, como por ejemplo Kanban, DevOps, Lean, etcétera. Entonces, COVID, ISO 20000 y por eso maneja este esquema, pero es básicamente esa estructura, ¿sí? Excelente. Hay otra pregunta que dice, si uno ya sacó el curso de Foundation 3, ¿este ya no vale y hay que sacar el 4? No es que no valga, no es que no valga, no es que yo ya no tengo ningún valor en el mercado, no significa eso, sino que básicamente van a descontinuar la certificación, pero el concepto que más que quiere dar a entender Axelos es que la nueva versión, si yo quiero manejar todo desde el concepto de la nueva versión, que es muchísimo más flexible, muchísimo, que tiene un conjunto de herramientas que me pueden ayudar a entregar un mejor servicio a mi cliente, ¿sí? Tengo que llevar el nuevo ITIL, el ITIL Foundation 4. Ok. Una nueva pregunta. ¿Cómo puedo saber cuántos créditos tengo? Ok, en la página de Axelos, si quieren, puedo compartir en un momento el link. Uno puede accesar y ver las certificaciones y cada vez que uno se certifica, cada una de las certificaciones tiene un crédito, ¿sí? La Foundation tiene 2, los intermedios tienen 3 y así. Entonces uno va sumando los diferentes créditos y eso es lo que uno ya sabe cuántos créditos tiene, pero es por el tema de certificaciones. Ok. Ahora nos preguntan si ya se tiene un plan de trabajo para implementar ITIL, pero basado en la estructura anterior, ¿cómo debo de planear el cambio al nuevo modelo? Ok, si recordarán, en los principios guías teníamos el concepto de empieza donde estás. Si ya hay un plan, agarremos ese plan y echémoslo a andar. Y vamos nosotros agregando las diferentes prácticas y la cadena de valor en el camino. No es que vengan, si ustedes analizan bien, todas las prácticas, la mayoría de prácticas están todavía acá, ¿sí? Entonces, sigan con el plan, vean a dónde están y vean cuáles son las diferencias que tiene la cuarta edición, pero lógicamente para poder aplicar la cuarta edición, se tienen que entrenar y certificar para poder entregar un servicio de valor, porque muchas veces lo que sucede es que a veces asumimos que así son las cosas y a veces agarramos un camino equivocado, ¿sí? Entonces se entrenan, se certifican y ya ustedes pueden aplicar todo el sistema de valor del servicio. Pero si ya tienen un plan, es de felicitarlos.
Perfecto. Ya por el tiempo, creo que esta va a ser la última pregunta, Byron. Dice, soy nuevo en ITIL. ¿Cómo es el plan de estudio para ITIL? Ok, excelente. Si eres nuevo en ITIL, el primer paso que tienes que dar es ITIL Foundation. Tú recibes el entrenamiento de ITIL Foundation y después te certificas para poder irte y especializarte en los diferentes ITIL Specialists, dependiendo de tu área, dependiendo de lo que tú hagas. Perfecto. Muchísimas gracias, Byron, por tan valiosa información. Agradecemos que siempre estás ahí anuente a colaborarnos con todos estos temas y con las capacitaciones. A todos los participantes, muchísimas gracias. Como dijo Byron, el entrenamiento está planificado para el 10 de junio. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a estar subiendo el link de la grabación por si ustedes quisieran volver a escuchar esta información o por si quisieran compartírselo a alguien más. Estén pendientes ahí de nuestras redes. Muchísimas gracias por su atención y por reservar el tiempo para estar con nosotros. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos y si tienen alguna duda me pueden escribir al correo que aparece en pantalla. Yo con mucho gusto se las puedo resolver. Que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana.